A ver, vamos a empezar con una idea que, la verdad, lo cambia todo. El siglo XVIII no salvó a España, la reprogramó. Esta frase es, bueno, es la clave para entender un periodo fascinante que muchas veces se despacha como si fuera, sin más, una larga decadencia. Pero, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si en realidad no fue una decadencia, sino una completa reconfiguración del poder? Pues sí, de eso va todo esto, de una gran reprogramación. Aquí no vamos a quedarnos en la superficie, en si fue progreso o fue decadencia, no. Lo que vamos a intentar desentrañar es cómo se rediseñó el poder, pero desde sus mismos cimientos. Claro, se cambiaron reyes, se cambiaron leyes, todo eso está muy bien, pero la pregunta del millón es, ¿quién empezó a mandar de verdad? Vale, y para entender bien esta reprogramación, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos la chispa que lo encendió todo, una corona sin heredero que fue en realidad una oportunidad para Europa. Después, el mecanismo, el nuevo modelo de control que se impuso. Luego, claro, hay que ver quiénes se beneficiaron, las nuevas élites y el viejo dominio. Y por último, el legado, porque todo esto fue como un ensayo general para el mundo moderno. ¿Vamos allá? Pues venga, vamos a meternos en el primer punto, una corona y una oportunidad, porque todo gran cambio al final necesita un catalizador, ¿no? Un evento que lo ponga todo en marcha. Y aquí, en este caso, fue algo tan definitivo como la muerte de un rey. Aquí es donde vemos las dos versiones de la historia, que son como la noche y el día. Por un lado está la historia oficial. Estamos en el año 1700, muere el rey Carlos II sin dejar herederos, y claro, se presenta como una auténtica tragedia dinástica. Pero luego está la realidad geopolítica. En ese gran tablero de ajedrez que era Europa, las grandes potencias no vieron ninguna tragedia, vieron una oportunidad de oro. De repente el sistema español estaba, por así decirlo, abierto, y todo el mundo quería meter mano y mover sus fichas. Y esto nos lleva a una pregunta que es fundamental, de verdad. ¿La guerra de sucesión fue realmente por un rey? Pues la respuesta corta es que no. La lucha no iba de una persona, iba del control de todo un sistema global. Lo que estaba en juego no era simplemente una corona, era el rediseño completo del poder en Europa. Casi nada. Vale, termina la guerra. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se lleva a la práctica todo ese rediseño del poder? Pues aquí entramos de lleno en la segunda parte, el nuevo modelo de control. Vamos a ver la maquinaria, el mecanismo que los Borbones pusieron a funcionar para asegurarse de que el dominio era suyo. Y ojo, que no improvisaron. Llegaron con un plan de 3 pasos muy claro, casi un manual de instrucciones para conseguir el poder absoluto. Lo primero, centralizar. Todo, absolutamente todo el poder tenía que salir de un único punto, Madrid. Lo segundo, uniformizar. Y para eso, claro, había que quitar de en medio los obstáculos como las autonomías o los fueros históricos. Y tercero, controlar. O sea, tomar el mando directo de las 3 palancas clave del Estado, los impuestos, el ejército y la administración. La herramienta legal que usaron para ejecutar este plan fueron los famosos decretos de nueva planta. Y aquí, mucho ojo, porque está la clave de todo. La palabra importante no es modernizar, es uniformizar. No se buscaba el progreso, se buscaba el control. El objetivo era muy simple, crear un sistema igual para todos, homogéneo, predecible, y para eso había que borrar de un plumazo los equilibrios de poder históricos, como los fueros, ¿no? Esas leyes y privilegios de cada región que llevaban ahí siglos. La idea era que todo se pudiera manejar fácilmente desde el centro. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues ni más ni menos que el nacimiento del Estado moderno en España, un poder que se vuelve mucho más técnico, más burocrático y sí también mucho más distante. La relación ya no es la de antes, entre un rey y sus súbditos. Ahora la relación es entre una maquinaria estatal, algo abstracto, y un ciudadano que está en el fondo controlado por todos sus engranajes. Pero ¿se quedó todo ahí, en la política, en la administración? ¿O el cambio de verdad, el que de verdad afectó a la gente, fue mucho más profundo? Y con esa pregunta entramos en la tercera parte. Nuevas élites, pero el mismo dominio de siempre. A ver, al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces, ¿verdad? El siglo de la razón, del progreso. Suena muy bien. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿progreso para quién? ¿Quiénes fueron los que de verdad se beneficiaron de esta nueva estructura de poder? Porque el poder, ya se sabe, nunca desaparece, solo cambia de manos. Y en este siglo lo que vimos fue cómo pasaba de la vieja nobleza de sangre a una nueva élite, mucho más discreta. El poder ya no estaba en el escudo de armas, sino en el maletín y en el conocimiento técnico. Estamos hablando de altos funcionarios, de burócratas, de financieros, gente que no tenía poder por su título nobiliario, sino porque sabía cómo funcionaba por dentro la compleja maquinaria del Estado. Y este gráfico, la verdad, lo resume perfectamente.
Si nos fijamos, se ve clarísima la línea descendente del poder de la aristocracia de toda la vida, la del castillo y el linaje. Y a la vez se ve cómo sube de forma imparable la influencia de esta nueva élite burocrática, la que maneja los engranajes del Estado. Es un trasvase de poder, sí, pero un trasvase silencioso y absoluto. Entonces, ¿qué significó todo esto para la gente corriente, para la gente de a pie? Pues que el sistema, sin duda, se volvió más eficiente. Era una máquina mejor engrasada para organizar y para controlar. Pero, y este es el gran pero, no se volvió más justo. Mientras esta nueva élite prosperaba y se hacía con el control, la inmensa mayoría de la población seguía exactamente igual de pobre. El siglo XVIII no fue una liberación para ellos, fue simplemente una reorganización del dominio. Y todo esto al final nos lleva a la conclusión, a esa idea final que lo ata todo. Porque el siglo XVIII en España no fue, para nada, un simple capítulo más en los libros de historia. Fue algo mucho más importante. Fue el ensayo general para el mundo moderno que conocemos hoy. Es que esta es la fórmula que se perfeccionó en ese momento y que, si lo pensamos, sigue definiendo el poder hoy en día. Los ingredientes son un Estado fuerte y centralizado, por un lado. A eso se le suma una élite técnica muy discreta que opera un poco por detrás del telón. ¿Y el resultado? Pues un dominio sobre la sociedad mucho más organizado, mucho más sutil. Esa es la herencia, el legado de esta gran reprogramación. Así que la próxima vez que pensemos en el siglo XIX como esa era de revoluciones, de guerras, de caos, hay que recordar esto. La olla a presión no se llenó de la noche a la mañana. Para entender por qué explotó, primero hay que entender el calor lento y silencioso que se le estuvo aplicando durante todo un siglo entero de reprogramación. Porque en la historia, al final, casi nada ocurre por accidente.